Buenas. Como todos saben, hace poco se estrenó Spider-Man No Way Home y fue bastante sonado, tuvo elogios, críticas, discusiones, sobre todo muchos memes. De eso, no de los memes, sino de sus reflexiones, va este carretazo. La mayoría de las reflexiones que voy a tomar como fuente corresponden a Spider-Man, la serie animada, la de los 90, aquel que era bastante fornido, y Spectacular Spider-Man, que fue más o menos de principios de los 2000, para que compartamos algunos temas del arácnido favorito. Cuando uno ve la famosa historia de origen de Peter Parker convirtiéndose en Spider-Man, puede uno ver cómo todos comenzamos en la incertidumbre. Realmente no sabemos qué tenemos que hacer. El hecho de no tener un camino seguro y al mismo tiempo tener dones, aunque no se sepa qué hacer con ellos. Eso nos pone en una situación juvenil, de reflexión permanente. Y claro, todos cometemos errores en ese proceso y vivimos desde ellos. Decía Lacan que cuando creemos que ganamos algo es porque estamos ignorando el sacrificio, y realmente todos venimos de mucho. Los poderes realmente no son un azar. La facultad, la tela arácnida puede serlo, pero no el hecho de que sea un poder. El héroe viene auténticamente del sacrificio de Ben Parker y del dolor estoico con el que lo enfrenta. Es decir, de cómo lo sobrelleva y cómo no se entrega a esa agonía de haber sido cómplice de la muerte de su propio tío. Cómplice por omisión si se quiere, pero bueno, partícipe, que es lo importante, ¿no? Enfrentar una dificultad de ella puede entregarnos, puede someternos, o podemos aprender y de alguna forma sobreponerlo. Tras un hecho difícil, somos la cara que ponemos, somos la máscara que usamos y la cara que se le pone a esas dificultades. Y esta máscara, este super traje, es el de un estoico. Miren que decía el emperador Marco Aurelio, que tal vez fue el único filósofo rey, como lo decía Platón, que tuvimos. La vida estoica tiene unas máximas y veremos si las cumplía Peter Parker. Piensa en las cosas, sé consciente, reflexiona. Sugería el mismo Marco Aurelio incluso llevar un diario para que pienses en la felicidad y para que la puedas conseguir. Ustedes recordarían que después de columpiarse siempre terminaba en la cima del edificio pensando si había hecho lo correcto o no con el día. Pero además, recomendaba Marco Aurelio, frente a lo que no depende de nosotros debemos permanecer imperturbables. Pensemos en la muerte, porque todos nos encaminamos a ella, el llamado memento mori. Y esto hace que se tenga pronta el alma a los fragores de la vida. Es lo que de alguna manera llaman el ascetismo racional. No es desprenderse de las cosas, es todo lo contrario, saber que no está bien desear el hambre ni el frío, pero tampoco se puede caer en el brillo de las joyas y en esos cantos de sirena. Era lo que realmente decía nuestro filósofo estoico, ser un hombre. Se trata de un hombre de valor, que cuida a los suyos, que tiene honor, que se vale por sí mismo y que usa las herramientas que le han sido dadas en sus capacidades y en su intelecto para sobreponerse a las adversidades. Y eso es lo más fabuloso. Miren cómo le gana a cada uno de los villanos. Es que le gana a Shocker rompiendo el entorno, le gana al lagarto, bueno, con un mutágeno, le gana a Rhino, es mi favorita, sofocándolo en como una caldera con harto vapor, porque como él es impermeable, pues no puede tomar el mismo oxígeno del entorno. Dulces sueños, presidiarios. ¿Bromeas? Ninguna puerta puede detener a Rhino. Eso no será necesario.
A Venom es muy sabido, se le gana con el ultrasonido. Al de la arena se la tenía montada porque siempre era con agua, con concreto. Lo tenían deshecho. Y por eso uno lo ve todo el tiempo saltando, provocando. De hecho, el videojuego de Spider-Man en la Play 1 es muy, muy bueno porque así es como se tienen que pasar los niveles. Tiene uno que encontrar una solución más allá del simple hecho de tener poderes. En la consolidación del héroe, una vez se acepta el mismo, después de lo que pasa con Ben Parker, es cómo supera permanentemente a enemigos que le superan notablemente en fuerza física y en número, como los 6 siniestros. Y sin embargo, lo hace por el uso de sus propias herramientas. En un contexto de Peter el Culebrón Parker. Porque eso sí, ese sobrino atento, que se aguanta a un jefe que le grita y de donde recibe su humilde salario para ayudar en la casita de la vieja, donde al mismo tiempo que él apoya con los gastos de la casa, sigue pensando en el estudio y se aguanta que hablen mal de Spider-Man en el mismo periódico donde él trabaja el mismo día que acaba de salvar la ciudad de un villano y donde Mary Jane se pone bravísima porque no llegó a la obra de teatro a la hora que era, y la recompensa es que una viejita a la que le ayuda a cargar unas bolsas le compra un churro. Porque en ese contexto de las dificultades y de las adversidades no es lo estrepitoso de salvar al mundo de un cometa, sino de ser el amable y decente vecino, de hacer lo correcto en lo inmediato, del hombre de familia, de su casa, que sabe proteger, que sabe ser ejemplo. Decía Epícteto, ningún indolente, débil o vicioso puede hablar de la virtud. Y es que cuando llegamos a hablar de la virtud, tendríamos que pensar realmente del concepto de ética y de moral. Y esa es realmente la pregunta filosófica que subyace en todo. Si no nos vieran, si no nos dieran reconocimiento, si no se nos diera ese premio, ¿actuaríamos de la misma manera? Esa es la pregunta kantiana. Cuando uno comienza distinguiendo entre moral y virtud, está pensando, en primer lugar, cuáles son las reglas de comportamiento, cuáles son las normatividades, ideas comunes respecto de algo. En cambio, cuando lo pensamos en la ética, pensamos en el deber. De eso trata la dialéctica trascendental kantiana, la reflexión de si es posible que existan conceptos autónomos de la relación empírica. Y se pregunta si existe lo bello en sí mismo, si existe lo ético en sí mismo y si existe lo cognoscible en sí mismo. Esas son las grandes líneas del pensamiento kantiano. Y cuando lo va a hablar en materia de qué es o no es ético, pues vamos a tener todo el abordaje propio de los imperativos categóricos. De eso trata la clasificación de las acciones o las conductas desde el punto de vista moral. En primer lugar, aquello que es contrario al deber, es inmoral, obviamente. La agresión de otro, cualquier infracción de los derechos humanos, etc. En una segunda categoría está aquello que es conforme al deber, lo respeta, pero los móviles de la persona no son por el deber en sí mismo, sino obedecen a una imposición o a un hecho estratégico. Aunque el resultado sea válido, no lo consideraría Kant plenamente ético, ya que ahí existe una diferencia entre los medios y los fines. Verbi gracia, hacer lo correcto por obtener fama. Acá hay una instrumentalización, un hecho justamente que denunciaría Adorno y Horkheimer cuando hablan de la dialéctica de la ilustración, siendo racionales en los medios pero no siendo éticos en los fines, cuando pues denuncian y develan todo lo dramático de esos conflictos en el siglo XX. Como una tercera categoría, y sería la auténticamente ética, tenemos aquello que se actúa por mor del deber, es decir, por el deber en sí mismo. Y de ahí que solo una voluntad libre pueda predicarse que es ética. La pregunta era, si no me ven, si no me reconocen, si no gano nada,
Si no se me premia, ¿haría lo mismo? Lo contrario es que se me hiriera en una ética de la autorreferencia o de los beneficios. Pero esto no estaría en conformidad con el resultado del imperativo categórico. Un imperativo categórico es una regla moral de obligatorio cumplimiento en cualquier orden y circunstancia, sin otra referencia ni otra motivación. No es externo, sino es un hecho de la voluntad moral del sujeto, de una decisión autónoma, y por eso se contrapone a la que se denomina ética heterónoma. Conforme al deber, sin ningún chantaje, sin ningún empleado en un mostrador, decía la canción de Sui Generis. De ahí que la fundamentación a la metafísica de las costumbres hable del espíritu del idealismo trascendental. Me llama mucho la atención que lo llamemos idealismo desde la perspectiva del mundo de las ideas, pero también nos habla de tener principios y de tener ideales. ¿Cómo expresa Kant este imperativo categórico? El lenguaje que yo no debo obrar más que si quisiera que mi conducta fuera una máxima que se convirtiera en ley universal. De ahí que establece que actuaremos de tal manera como si por mi voluntad estaría de acuerdo con que esa fuera una norma para todas las personas. Y de ahí a que hable que siempre debo tratar al ser humano como un fin y nunca como un medio. La idea del imperativo categórico es que si estoy utilizando a los otros para adquirir intereses personales, pues no es una actuación estrictamente ética, sino todo lo contrario. Ese ser humano como fin en sí mismo, pues aleja toda posibilidad de los cálculos estratégicos. Y ahí es donde podemos entonces intentar visualizar ese actuar por deber en sí mismo, porque es moral en sí mismo. De ahí que el mismo Sócrates dijera en el Gorgias que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Lo que ocurrió con la película, y acá vienen los verdaderos spoilers por si alguien no la ha visto, que no creo, cae en la trampa de la superficialidad hollywoodense, cae en la trampa de la dialéctica de la ilustración que hablábamos. Toda la técnica está muy bien, las luces, los efectos, los colores, pero no tiene alma, porque no tiene ética. Miren que las actuaciones son fabulosas, es súper interesante cómo hacen sinergia como si hubieran sido amigos de toda la vida, Garfield, Holland y Maguire. Pero aparte de que los chistes estén un poco mejor que en la mayoría de las películas de la franquicia, la historia es realmente tonta. Porque es un niño con problemas adolescentes, primermundistas, que pone en riesgo la existencia del universo, que utiliza sus influencias personales con un mago para que ellos puedan tener un privilegio de acceso al MIT y, digamos, la desproporción entre querer tener eso y poner en riesgo la existencia, ¿no? Es todo lo contrario a tener una responsabilidad. Acá un gran poder lo que conllevó fue una gran irresponsabilidad. Decía Adela Cortina que normalmente distinguimos fácil en cuáles son los valores, los podemos saber, pero la verdadera brecha es que actuemos conforme a ellos, y eso fue lo que ocurrió en ese lamentable caso. Pensémoslo todos en un segundo. ¿Es o no es ético poner en riesgo la existencia del universo o crear rupturas que hagan que supervillanos se muevan entre las realidades? ¿O no lo es? Siempre va a estar la posibilidad de obrar mal. Ese es el ejercicio de una libertad ética. Y cuando se actúa por convicción de lo correcto, ya no es vano. Fíjense que el conflicto histórico con Venom es eso, el envenenamiento del alma que lo consume y que debe tratar de enfrentarse para no ser arrastrado con esa oscuridad. Así termina la serie animada de los 90, con multiversos. Y en la versión de ellos, conoce a todos los otros Spider-Man. Hay uno que es millonario, otro que tiene unos brazos mecánicos. Y lo más curioso es que en el momento base que se reúnen, todos se ven como mejores versiones de él. Más ricos, más exitosos, más fuertes. Y los somete uno, que es la versión del Venom rojo, de Carnage, fusionado con Spider-Man. Y la pregunta que decíamos, ¿no? ¿Cómo haríamos algo filosófico?
Y es en el fondo lo que viene a ocurrir cuando, completamente limitados por una brecha de poder, se pregunta qué debería hacer y este hombre araña decide que lo que hay que hacer es ser como la persona que más admiró. Quería ser como él en abstracto. Y es donde busca, en el cambio de multiversos, a la versión que sigue viva del tío Ben. Y el tío Ben habla con este Carnage Parker, le hace recapacitar, le hace detener la destrucción del universo, porque en esta vez sí era el malo el que quería destruir y romper las brechas de los universos. Ese cariño lo cura y al final hace las paces con él mismo. Y el que salva a toda esta realidad es Peter Parker, ni siquiera el Hombre Araña. Termina conociendo a Stan Lee en uno de los mejores ciclos de esta saga y por eso hay que recordar que no todo está en la instrumentalidad, sino en el alma misma de las cosas. Y ese era mi reconocimiento. Adiós. Detener las llamadas por un rato. Creo que finalmente me volví loco. ¡Oh, hombre! ¡Vaya! ¿Sabes, Spidey? Siempre quise tener una experiencia real de deslizarme por las paredes. Y yo siempre quise darle